Agora que xa sabemos o que é o SARS-CoV-2, o virus que causa a epidemia, temos que entender que é a COVID-19. A veces explícanse como o mesmo concepto. Realmente a COVID-19 non é máis que un acrónimo que fai referencia á enfermedade causada polo SARS-CoV-2. Si vemos a palabra COVID significa coronavirus, D é a palabra disease ou disease en inglés, que significa enfermedade, e 19 fai referencia á detección dos primeiros casos que se comunican á Organización Mundial da Saúde o 31 de decembro do 2019. E que produce a COVID? A COVID produce unha enfermedade de todo tipo, dende a sintomática, que é o que máis problemas causa, porque non podemos detectar os casos, ou podemos detectalos, pero xa están transmitindo, enfermedades sintomáticas leves, tipo catarro, similares á gripe, para que nos entendamos, ou cadros moi severos, producindo neumonías graves que poden causar a morte. E cales son os síntomas cando temos unha enfermedade sintomática? Pois os síntomas poden afectar prácticamente a calqueiro órgano ou sistema. Os síntomas predominantes nas primeiras ondas epidémicas ou aguas epidémicas foron a febre, a tos e a disnea. Que é a disnea? A disnea é a sensación de falta de aire. Pero outros síntomas moi frecuentes foron o dolor de garganta, os escalofríos, os vómitos, a diarrea e moitos síntomas máis respiratorios. Esa, digo, é unha enfermedade sistémica. Cando decimos sistémica, quere dicir que pode afectar a todo o organismo e pode producir síntomas neurolóxicos que seguro que os recordamos, como a anosmia, que é a falta de olfato, a geusia, que é a falta de gusto, pode afectar os ollos, producindo visión borrosa, o ollo vermello, e pode afectar a piel, producindo erupcións cutáneas, e o sistema hematológico, producendo trombosis e demais. É certo que os síntomas foron variando según as diferentes variantes que tivemos do virus. Na primeira variante, a variante original, a de Wuhan, e tamén na primeira variante que tivemos con máis transmisibilidade, que foi a variante alfa ou británica, predominaban os síntomas clásicos: febre, tos e fatiga, ademais da pérdida de gusto e olfato. Na segunda variante que temos, a segunda non, a variante que condicionou a última ola que tivemos, a onda número 5, a variante Delta, a de orixe na India, os síntomas son máis inespecíficos: dolor de garganta, cefalea, secreción pola nariz e fiebre tamén, e tos. Finalmente, os síntomas xa cando alguén está vacinado varían. Cando ten unha dosis de vacinación predomina o dolor de cabeza, a secreción nasal, é dicir, a rinorrea que chamamos, ou dolor de garganta, soe aparecer febre, e cando están vacinados coas dúas dosis, prácticamente a fiebre xa non aparece e predominan os síntomas de malestar general, non? Dolor de cabeza, secreción nasal, e volve a retomar, a aparecer esa sensación de falta de olfato e falta de gusto. Curiosamente, estes dous síntomas, falta de olfato e gusto, asócianse a un mellor pronóstico da enfermedade. O virus SARS-CoV-2 ten un período de incubación que vai dende un día ata 14, pero aproximadamente dura 6 días. A medida que vai replicando, o virus empeza a manifestar os seus síntomas que aproximadamente aparecen o día 4 ou 5 despois do contagio. Nese momento, e ata o día 7, 10, é cando podemos detectar o virus, e cando o individuo, o cidadán, é contagioso e pode contagiar. Dende o momento que manifiesta os síntomas, a enfermedade dura aproximadamente entre 10 e 14 días, dependendo evidentemente da gravedade da enfermedade. Se é asintomática en 10 días, ou pouco sintomática en 10 días, prácticamente está curada e xa non detectamos o virus. Cando ten unha neumonía grave e acaba na unidade de críticos, normalmente o proceso e a enfermedade dura máis tempo. Bueno, vamos a hablar ahora de cuáles son las consecuencias de la infección por COVID-19, ¿no? Ya hemos explicado cómo se produce la transmisión. Nos encontramos en una persona infectada que a través de al hablar o al respirar elimina el virus que queda en el ambiente y que puede llegar a una persona sana, bien directamente cuando respira o bien a través de las manos.
Esta persona sana que respira estos virus que están en el ambiente, pues va a tener como consecuencia que puede acabar infectado por el coronavirus si estos virus entran dentro de su vía respiratoria. Esta persona infectada pues va a tener la enfermedad por el coronavirus, el COVID, pero la forma de presentación es diferente, no todos tienen la misma presentación. No es muy frecuente que haya personas que, a pesar de estar infectadas, haber estado en contacto con el coronavirus, con el COVID-19 y que ha entrado dentro de su vía respiratoria, pues estén asintomáticos, no tienen ningún síntoma de la enfermedad. Pero cuidado, porque estas personas asintomáticas sí que contagian. Estas personas asintomáticas hay que detectarlas para aislarlas porque tienen posibilidad de contagiar. Han estado en contacto con el virus, el virus está dentro de su organismo y pueden contagiar aunque estén asintomáticos. Muchos enfermos también tienen una enfermedad leve muy parecida a una gripe, ya conocemos los síntomas, que nos obliga a quedarnos en casa y nos obliga a aislarnos también, porque en este caso también los que tienen enfermedad leve, aunque solo sea un poco de mocos, aunque solo sea un poco de tos, pueden tener capacidad para contagiar, por eso hay que quedarse en casa cuando uno tiene una enfermedad leve. Un porcentaje de pacientes son menos que los que tienen enfermedad leve, pero van a tener una enfermedad más grave que hace que les va a costar respirar, que van a tener infección en los pulmones y que pueden acabar ingresados en los hospitales. Estos enfermos, además, como todos los que tienen infección por coronavirus, van a contagiar y tienen que estar aislados. La enfermedad puede evolucionar mal, en cualquier grupo de edad puede evolucionar mal y acabar ingresados en la unidad de cuidados intensivos, ingresados porque los pulmones no funcionan, porque los pulmones están llenos de líquido y están conectados a máquinas que les ayudan a respirar e incluso, como vemos en la foto, rodeados de todas estas máquinas y puestos boca abajo para ayudarles a respirar. Una situación muy grave que puede provocar el coronavirus. Incluso, desgraciadamente, lo sabemos todos, el coronavirus puede provocar que la gente se muera. Es verdad que la probabilidad de tener cada una de las diferentes escalas de infección, de tener infección grave, ingresar en el hospital, no es igual para todos los grupos de edad. La gente más joven tiene menos posibilidades de ingresar en los hospitales. Aproximadamente 2 de cada 100 pacientes entre 20 y 40 años ingresan en un hospital. Vemos que hay mucha diferencia con la población de más edad, más vulnerable, entre 70 y 90 años, 18 de cada 100 ingresan en el hospital. Bueno, uno puede valorar si esos 2 de cada 100 son muchos o pocos. Cuando uno tiene 20 años, tener una probabilidad de 2 de cada 100 ingresar en un hospital, yo creo que es bastante alta. Pero aún así hay que considerar una cosa que es muy importante, que 2 de cada 100 de 20 y 40 años ingresan en el hospital, pero 100 de cada 100 de esos de 20 y 40 años que están infectados contagian. Y ese contagio lo pueden transmitir a esa población de más edad, que tiene mucho más riesgo y que acaba ingresado en el hospital. Por eso, tan importante las medidas de aislamiento y de control de la infección. Una de las consecuencias de las que no se habla con frecuencia del COVID, creo que es importante tenerla en cuenta porque afecta a muchas personas y afecta incluso a personas que tuvieron una enfermedad leve, incluso prácticamente asintomáticas, lo que conocemos como COVID persistente. El COVID persistente significa que semanas, incluso meses después de tener infección por COVID, de haber tenido una infección leve, uno puede tener síntomas. Tanto como que al mes de haber tenido COVID, 1 de cada 3 pacientes que han tenido COVID siguen con síntomas al mes. A los 2 meses, 1 de cada 4. A los 90 días, 1 de cada 6 siguen teniendo síntomas. Pero incluso 4 meses después de haber tenido una infección por COVID, y en muchos casos haber tenido una infección por COVID leve, 1 de cada 10 personas sigue con síntomas. Síntomas como fatiga, debilidad, cansancio. Por eso es tan importante evitar tener el COVID, evitar la transmisión y controlar todos los casos para poder aislarlos y evitar que la infección siga transmitiéndose.